Bueno, ahora sí, ¿me escuchan y ven bien? Sí, ¿nos escuchás? Listo. Sí, ahora sí, sí, no sé qué pasaba que yo no lo escuchaba a usted. Bueno, Sí, sí, ahora está. bien. Ahí tenemos dos curvas de dos ensayos de tracción. Todavía no estudiamos en detalle la curva en cuanto a qué parte es cada una, pero les adelanto un concepto que lo vamos a ver en todo el curso. El acero que estaría representado por esa curva celeste es un acero que tiene una resistencia mecánica más alta que el otro, llega hasta más arriba, el sigma de rotura es mayor, pero tiene una pequeña deformación plástica y después rompe. En cambio, el acero de la curva roja, el que está abajo, tiene una resistencia menor, o sea, la curva no es tan alta, pero tiene una gran deformación plástica. Si yo quisiera saber cuál de los dos es más tenaz, o sea, como está dibujado acá, por ahí es un poquito obvio, pero si fueran las curvas un poquito más parecidas, y yo quiero saber cuál es más tenaz, que todavía no definimos qué es tenacidad, ahora lo vamos a hacer, yo diría, si tenacidad fuera mayor resistencia, y bueno, sería la curva celeste, el acero más tenaz. Si tenacidad fuera mayor capacidad de formación, sería la curva roja. Pero tenacidad es la mejor combinación de ambas cosas. Es un material que tiene una buena resistencia y una buena deformación, una buena capacidad de formación. Entonces, la forma de medir la tenacidad en un ensayo de tracción es medir el área bajo la curva del ensayo. El área bajo la curva azul, el área bajo la curva roja, y simplemente midiéndolas geométricamente y viendo en cuál de las dos tengo más superficie, más centímetros cuadrados, más milímetros cuadrados, ese va a ser el material de mayor tenacidad. Es la energía que absorbió el material, la energía total que absorbió el material, hasta la rotura en las condiciones de un ensayo de tracción. Si las condiciones de aplicación de la carga, temperatura, etcétera, fueran diferentes, la tenacidad sería diferente. Eso ya lo vamos a ver también con otros ensayos. Pero la tenacidad en las condiciones de un ensayo de tracción, yo la mido como el área bajo la curva. En realidad, lo que yo mido en el área bajo la curva es energía por unidad de volumen. Fíjense que yo tengo en el eje de ordenadas, tengo tensiones. El eje de abscisa, como les dije, delta L sobre L va a ser adimensional. Por lo tanto, eje de tensiones por eje adimensional, si yo saco la superficie de esa curva, me va a dar tensiones, ¿no es cierto? Unidad de tensión, no unidad de energía. Pero si es energía por unidad de volumen de la zona calibrada de la probeta, que ya la vamos a ver, entonces multiplico ese valor que me da en megapascal por ese volumen y obtengo un valor de fuerza por distancia, o sea, una unidad de energía. Esto también lo van a ver en el ensayo. Pero el concepto de tenacidad es el concepto de energía absorbida por el material hasta rotura, y si lo quiero medir en el gráfico, es el área total bajo la curva. Bueno, estos equipos, como yo les decía, lo van a ver en detalle en el laboratorio, extensómetros, equipos capaces de medir deformaciones. Hay distintos tipos de extensómetro, a cuadrante o de dial, un dispositivo mecánico de lectura directa, por supuesto que también hay extensómetros que directamente envían la señal a una computadora y la computadora me realiza directamente el gráfico de tracción. Y hay dos conceptos que ustedes los van a aplicar en el laboratorio: la sensibilidad del extensómetro, el valor de la menor deformación que se puede apreciar. En general, cuando uno utiliza instrumentos de medición, es muy importante no querer inventar más precisión de la que tiene el instrumento. Si el instrumento me permite medir una deformación hasta la décima de milímetro, si yo estoy entre dos marcas, no puedo decir que estoy midiendo, como estoy aproximadamente en la mitad, entonces
pongo 5 centésimas y mido la centésima. No, yo tengo que medir de acuerdo a la sensibilidad y a la unidad y a la menor deformación que pueda apreciar el instrumento. Y la base medida del extensómetro va a ser la distancia de apoyo sobre el material, entre los cuales mido la deformación. Esto va a ser el L0, digamos, el B sub 0 o L0, la distancia, la longitud inicial de la probeta. ¿Está bien? Esto se los comento rápidamente porque lo van a ver muy en detalle en el gabinete y en los laboratorios. Estos son algunos gráficos de extensómetros, de forma de extensómetros y cómo se aplican sobre la probeta. Bueno, acá yo les dije que íbamos a trabajar con tensión de formación. Bueno, este primer gráfico que le presentamos es carga, en realidad, carga en kilogramos, algo antiguo, ahora la carga se mide en newton, y el delta L, el alargamiento, en milímetros. Como les dije yo, los gráficos que vamos a usar nosotros son en ordenadas tensiones, carga sobre área, si la carga está en newton y el área en milímetro cuadrado, newton sobre milímetro cuadrado son megapascales, y en abscisas la deformación va a ser delta L sobre el L inicial, con lo que vimos recién, delta L sobre la base del extensómetro, y esa delta L sobre L va a ser milímetro sobre milímetro, o sea que va a ser adimensional. Ese es el épsilon adimensional, que muchas veces se multiplica por 100 para medir en épsilon porcentual, en porcentaje. Pero este gráfico, más allá de las unidades y que tenga en cada eje, este gráfico es interesante para observar los siguientes puntos del diagrama. Como ustedes ven, este es el gráfico de un material dúctil, porque tiene mucha deformación plástica, desde el origen hasta el punto E hay un desplazamiento importante, tiene mucha deformación elastoplástica, deformación total, por lo tanto va a tener mucha deformación plástica, que es lo que nos interesa y que lo definimos como ductilidad. El punto A es el límite de proporcionalidad y el punto B es el límite de elasticidad a partir del cual considero que se inicia la fluencia. Y esto me permite me da pie para hacerles un comentario. En este gráfico, que es un gráfico dibujado, pero similar al gráfico de un acero, ustedes pueden ver que entre el origen y el punto A es una recta. Y entre el punto A y el punto B podría haber alguna pequeña curvatura y me ayuda para decirles que los aceros tienen la zona elástica, particularmente entre el origen y el punto A, la zona elástica es lineal, elástico lineal. Pero hay otros materiales, por ejemplo, algún polímero, algún plástico, algún caucho y otros materiales, que la zona elástica en realidad es una curva, o sea, es elástica no lineal. Esto me ayuda a definir lo siguiente. Como dijimos en las primeras diapositivas, elasticidad es la deformación elástica, es aquella que desaparece cuando yo retiro la carga. En general, y en particular para los aceros, esa zona elástica es una recta, o sea, es una zona elástica lineal. Pero hay otros materiales que tienen deformación elástica no lineal, o sea, que la parte inicial de la curva es curva, no recta, pero cuando descargo vuelve al origen, o sea, responde al concepto de elasticidad, aunque en ese caso es no lineal. En estos materiales que vamos a estudiar nosotros ahora, en particular en el acero, la zona elástica es elástica lineal, o sea, entre el punto de origen y el punto A hay una proporcionalidad, una linealidad. Entre el A y el B podría haber alguna pequeña no linealidad, pero en el punto B es donde se inicia la zona de fluencia. Y esto también es importante que les quede claro.
Decir que se inicia la fluencia es lo mismo que decir que se inicia la deformación plástica. O sea, materiales como este, que marcan una fluencia inhomogénea, ese serruchito que decíamos hoy, en este caso entre el punto B y el punto C, son materiales que a partir del punto B empieza la fluencia con esa fluencia inhomogénea y después empieza la zona curva desde C hasta D. Pero tiene que quedarnos algo en claro. En el punto B se inicia la fluencia y en el punto B se inicia la deformación plástica. O sea, la zona de fluencia inhomogénea es parte de la deformación plástica. ¿Qué diferencia hay entre B y C y entre C y D? Las dos son deformación plástica. Pero entre B y C, sin incrementar la carga, tengo una deformación de B a C. En cambio, para ir de C a D, para que se incremente la deformación, tengo que incrementar la carga. Esto, obviamente, estamos hablando de un ensayo de una probeta de acero, obviamente es un material real, un acero. Cuando la semana que viene empecemos con el tema de estudio de la ciencia de los materiales, vamos a ver que para empezar a comprender la deformación plástica, vamos a suponer un material ideal, un material sin defectos. Y ahí veremos que después del punto C sigue horizontalmente deformándose. En cambio, en un material real, que es el que nos interesa, un material como el acero, después del punto C, si yo quiero deformar más, tengo que aplicar más carga. Esa zona entre C y D se llama endurecimiento por deformación plástica. Y vamos a estudiar la semana que viene microestructuralmente a qué se debe, cuál es la causa de ese endurecimiento. Pero ahora, ustedes ven que ahí está dibujada una probetita cerca del punto A y otra probetita cerca del punto B, que en realidad no son exactamente iguales, porque a partir del punto B hasta el punto D, la probeta tiene un cierto estiramiento, pero totalmente homogéneo. O sea, lo que crece en longitud va disminuyendo homogéneamente en diámetro en todo el largo de la probeta. Pero a partir del punto D, que es el punto donde se produce la estricción, ¿qué es una estricción? Y lo que se ve en la tercera probetita dibujada. La que está cerca del punto A no tiene ninguna estricción. La que está cerca del punto C, o digamos, o a la izquierda del punto D, es un poquito más larga, pero no tiene ninguna estricción. En cambio, la que está a la derecha del punto D, no la última, la que está en el punto D, que está rota ya, sino la que está a la derecha del punto D, tiene una deformación muy localizada en una sección transversal, que obviamente es en esa sección donde después, en el punto D, se va a producir la fractura. Y fíjense que lo que está pasando, como decíamos hoy, es que tengo una deformación aproximadamente a 45 grados por tensiones de corte, es decir, hay deformación plástica, pero deformación plástica localizada, en esa zona de la estricción. Y después, si sigo aplicando carga, llego al punto E y se produce el arrancamiento. ¿Por qué entre el punto D y el punto E, si uno no viera los dibujitos de estas probetas, diría el material se está ablandando? Porque el punto D corresponde a una carga más alta y el punto E corresponde a una carga más baja. No, en realidad el material no se está ablandando. Simplemente que a partir del punto D tengo la estricción y tengo una sección resistente cada vez más chiquita. Y como les dije hoy, como yo estoy trabajando siempre en función del área inicial del ácido acero, estoy cometiendo un error a partir del punto D, porque estoy diciendo carga sobre el área inicial, cuando en realidad tengo carga sobre el área más chiquita que está en la zona de fricción. Por lo tanto, si tengo carga en un área cada vez más chiquita y cada vez pensaría que necesito menos carga para que se produzca la fractura, en realidad preciso menos carga, pero no porque el material se ablanda, sino porque la sección transversal es cada vez más chiquita hasta que finalmente el punto E es tan chiquita que se produce el arrancamiento. ¿Está bien? Bueno, este es un esquema sencillo de una curva de tracción, más allá de la deriva P de KL, nosotros vamos a utilizar sigma epsilon, de todas maneras la forma correcta, y hay puntos
esta curva marca reacción de influencias, por lo tanto, no necesito calcular la relación convencional, porque tengo esa influencia homogénea entre el PBI y el C. Si no la puedo ir, tiene que ser el cálculo de la relación convencional de la influencia. Pero acá tengo varias cosas para tirar. Por un lado, la elástica, mayormente lineal, salvo alguna ultralinealidad, pero que lo que estoy diciendo es que es elástico, más allá del bien y no hay pequeña linealidad, siempre cuando da cargo hasta el punto B, vuelve al origen. Después tengo la relación de homogénea, después tengo la relación C-D, donde tengo información elástica que tenía más plástica, una elástica plástica, sin excepción, en donde se produce esa excepción, por lo tanto, cada vez con menor carga, sigo formando el elemento de se produce el arrancamiento, la formación de los dos nuevos superficies de fractura que tienen asociada una cierta energía superficial, como describieron física, descripción superficial de la energía, claramente asociada una energía superficial de la fractura, que después la vamos a utilizar para el estudio de la fractura. Bueno, acá está el diagrama más o menos nosotros, es decir, sigma megapascal y el epsilon en delta L sobre L, o sea, delta L sobre la base del tensómetro por 100, de manera de tener distintos porcentajes de deformación del material, que esos son los valores que en general se utilizan a partir de las normas. La norma en general para dar las deformaciones elastoplásticas. Bien. ¿Hasta acá alguien tiene alguna pregunta? Falta poquito y ya por hoy terminamos. ¿Están viendo bien? ¿Escuchando bien? ¿Alguno que diga sí? Sí, profe, se te escucha bien y se ve bien. Gracias. Bueno, vamos a terminar la clase de hoy estudiando en detalle este diagrama. Bien. En detalle este diagrama. Después la clase que viene vamos a hacer un repaso porque sospechamos que hay unos cuantos compañeros de ustedes que todavía hoy no se han enganchado. Pero bueno, para ustedes, para los que vinieron. Diagrama tensión-deformación. En la zona elástica, más allá de esa pequeña posible no linealidad que teníamos hoy muy chiquitita, pero en este momento no la tenemos en cuenta, en la zona elástica, desde el origen hasta el punto B, esa recta responde a la ecuación de cualquier recta. Sigma es una constante de proporcionalidad, E mayúscula, por épsilon, ¿no es cierto? La ecuación de una recta. Ese épsilon, esa E, perdón, la tangente del ángulo que está formando la recta a origen B con el eje horizontal, el eje de abscisas, la tangente de ese ángulo es el módulo de elasticidad, o, como lo descubrió el señor Young, módulo de Young. Esa expresión de esa recta en este diagrama le llamamos ley de Hooke. Y el módulo E, la tangente del ángulo, va a ser el valor vertical medido en megapascales sobre el valor horizontal adimensional. Por lo tanto, la tangente va a tener medida de tensiones. Es tan grande que en lugar de poner 210.000 megapascales, ponemos 210 gigapascales. En algunos libros viejos de materiales pueden encontrar 21.000 kilos sobre milímetro cuadrado o pueden encontrar 2.100.000 kilos sobre centímetro cuadrado. Bueno, es todo lo mismo. Es el módulo de elasticidad, escuchen un poquito esto que les voy a decir ahora, el módulo de elasticidad de los aceros. Y a lo mejor alguno de ustedes que haya estudiado o haya visto, visto un documental sobre tipos de aceros, que no es lo mismo el acero para la pata de la mesa que el acero para hacer
una espada, o para hacer un bisturí, o para hacer un perfil, etcétera. Por supuesto, ya lo vamos a ver, hay muchos tipos de aceros, pero prácticamente todos los aceros, sobre todo los aceros al carbono y aceros aleados, no con muy alta aleación, por ahí si ya me voy a un acero inoxidable, que lo vamos a estudiar, puede cambiar un poquito, pero digamos, el 95 o el 99% de los aceros que ustedes van a utilizar en ingeniería civil e ingeniería hidráulica tienen módulo elástico 210 gigapascal. Puede cambiar el punto B, o sea, puedo tener tensión de fluencia más alta o tensión de fluencia más baja. Puede cambiar el punto D, o sea, puedo tener el punto de tensión máxima donde se produce la estricción más alta o más baja. Puede ser que el gráfico sea más extendido hacia la derecha, más dúctil, o menos extendido hacia la derecha, más frágil. Pero en todos los casos, si es un acero, el módulo elástico es 210 gigapascal. Para los que ya hayan cursado algo de estructuras, en general este valor, si hicieron cualquier calculito, por ejemplo, sobre una barra de acero, quizá el primer ejercicio que se hace en estructura, que es una barra que está fija en un punto alto y yo le aplico una carga con la gravedad y tengo que calcular cuánto se deforma. Bueno, si esa barra es de acero, seguramente para ese calculito sigma igual epsilon por E, el E que utilizaron, el módulo de elasticidad o módulo de Young, fue 210 gigapascal, o ese número 210 en cualquiera de las unidades que estamos utilizando. En general nosotros utilizamos megapascal para tensiones, gigapascal para el módulo por el valor tan grande, pero, insisto, en libros viejos pueden encontrar otras unidades y ni les digo, el día que ustedes estén trabajando y se encuentren en algún plano que viene de Estados Unidos o de Inglaterra y donde van a tener lo que le llaman unidades técnicas, unidades inglesas, entonces la fuerza va a estar en libras, libra por pie cuadrado, PSI, KSI, etcétera, pero bueno, por ahora no se compliquen, ya bastante se van a complicar cuando tengan que trabajar, si les toca trabajar con esas unidades. En muchos planos nuevos y especificaciones técnicas nuevas, los países que utilizan ese sistema de medidas ponen los dos, ponen el valor en su sistema y ponen el valor en el sistema internacional, que es el que utilizamos nosotros. Pero en algunas especificaciones, algunos planos, a ellos les gusta ser distintos, entonces solamente van a tener esas unidades. Con el tiempo simplemente van a tener que ver cuáles son las equivalencias. Bueno, les decía, desde el origen al punto B, como está dibujado este diagrama, podríamos decir que tengo la zona elástica y que vale la ley de Hooke. De B a C, este acero marca fluencia inhomogénea. De C a D se suma la deformación plástica. No digan de C a D tengo deformación plástica. En realidad de C a D tengo deformación elastoplástica. La elástica siempre la tengo, y cuando llega al punto D, esa deformación elastoplástica genera una estricción en un punto determinado de la probeta, y a partir de ahí la tensión baja, porque en realidad la probeta es cada vez más, está disminuyendo su sección transversal. Le llamamos al punto B la tensión de fluencia, o sea, carga de fluencia sobre área inicial es la tensión de fluencia. Y el punto D le llamamos tensión de rotura. Fíjense que le decimos tensión de rotura, a pesar de que el material ahí no se rompe directamente, no se arranca, no se forma, no me queda la probeta del ensayo de tracción partida en dos partes. No, no. Eso me ocurre en el último punto de la curva, al final de la curva, donde ya no hay más curva. Pero le llamamos tensión máxima porque para nosotros la tensión máxima, cuando se produce la estricción, ya consideramos que a partir de ahí el material ya falló, más allá de que no haya fracturado, pero consideramos que el material ya falló. ¿Está bien? Bueno, por hoy lo vamos a dejar aquí, no quisiera avanzar más, porque ya les digo, la clase que viene vamos a empezar con un pequeño repaso de esto que estuvimos viendo, porque van a sumarse seguramente unos cuantos compañeros y compañeras de ustedes, y vamos a seguir avanzando hasta conocer en detalle
todo lo que tenemos que conocer del ensayo de tracción para poder realizar el gabinete y el laboratorio, en el caso de ustedes, laboratorio virtual. Bien, no sé si Graciela o Diego quieren hacer algún comentario. Dos comentarios. Uno, que repasen todo esto para la próxima clase. Si tienen dudas, así te aprovechan, que te tienen ahí como para hacer todas las preguntas. Y la otra cosa formal, si alguno de ustedes no se inscribió al SIU, por favor inscríbanse, así lo antes posible podemos armar las comisiones. Nada más por mi parte. Ya está subido. Sí. No, el PDF no, sí, ya está subido. Lo que subimos es el apunte, que sí está en PDF, el PowerPoint y el audio. O sea, cada PowerPoint, por ejemplo, tiene un audio. De tracción no hay apunte, no, de tracción no hay PDF. De tracción lo que hay es el PowerPoint con el audio, la referencia bibliográfica, y ahora Diego les va a comentar algo. Sí, pero está, disculpa Gustavo, está en PDF lo que es la parte de tracción de la práctica, que en definitiva les explica todo esto de ahí no sé qué vi, bueno, mandaron otro mensaje, no llegué a leerlo. Como les decía Gustavo al principio, esto no es complicado, pero agárrenlo de entrada, mírenlo y aprovechenlo, que lo tienen acá, como dice Graciela también, para preguntarle todas las dudas que surjan. Si aprenden a manejar estas curvas, no le erran más. Ahora, si no aprenden, se van a tropezar contra la pared todas las veces. Perdón, otro comentario que se nos pasó, Gustavo. Por favor, saquen cuenta de la facultad, cuenta de correo de la facultad, así entran directamente al Meet, porque si no, tiene que haber una persona dándoles entrada a todos los que entran más tarde. Si ustedes se sacan que a los alumnos les dan, lo único que tienen que hacer es pedir una cuenta que tenga extensión ING, ULP, EDUAR, entran directamente. Y no se pierden las clases y sobre todo en las evaluaciones no pierden tiempo porque nosotros empezamos a una cierta hora y si hay que estarles dando entrada, son muchos, el que no tiene la entrada directa tiene menos tiempo para hacer las evaluaciones. Sí. Así que es Además les va a servir